Imagina que eres un joven estudiante de la única escuela de tu pueblo y un día ya no puedes acceder a clases nunca más. Eso fue lo que le pasó a esta escuela ubicada en San Antón, en la Sierra del Perú. Cuando durante la pandemia, la mayoría de estudiantes perdieron acceso total a su educación y otros tuvieron que caminar más de 10 kilómetros diarios para escuchar sus clases desde una radio muy lejos de sus hogares. Recuerdo claramente ver esa noticia en televisión y cómo sentí mucha tristeza de parte de toda mi familia, ya que ellos, tal como esos niños de San Antón, tuvieron que pasar diversas adversidades para poder llegar a acceder a una educación de calidad en el Perú. Desafortunadamente, casos como estos empezaban a salir todos los días y cada vez más. Es por ello que yo no podía dejar de cuestionarme porque es que no estamos haciendo nada para poder cambiar esta situación. Y fue así como me di cuenta que el momento de actuar había llegado y tenía que encontrar una manera para poder apoyar a mejorar la educación de nuestro Perú. Fue así como en el 2021 nació Mica Educa, una plataforma digital de videos y contenidos sobre historia peruana e identidad nacional, la cual, usando español, inglés y quechua, inspiraba a los estudiantes a volverse líderes mediante la educación. Desde el inicio, mi familia decidió apoyarme con este proyecto, sin imaginar que iba a llegar a crecer tanto e impactar a muchísimos niños, estudiantes, jóvenes, profesores y familias dentro y fuera del Perú, llegando a hacer cuentacuentos, talleres de liderazgo, webinars, workshops y eventos para escuelas y universidades 100% gratuitos, los cuales ya van impactando a más de 10.000 estudiantes a nivel nacional e internacional. Cuando regresamos a la presencialidad, empezamos proyectos como el Mica en tu Cole, para realizar visitas a escuelas públicas de Lima, además de empezar proyectos de capacitaciones como Embajadores Mica Educa, para fomentar el liderazgo y la creación de proyectos sociales. Iniciar mi proyecto fue difícil, más aún porque cuando un niño hace algo diferente o fuera de lo común, puede llegar a recibir muchas críticas por lo que está haciendo. En mi caso, también exclusión por mi forma de ser o incluso por lo que no era capaz de hacer o lograr por mérito propio. Inicialmente no me daba cuenta y pasaba horas refugiada entre mis libros y sueños en este proyecto, hasta que un día vi cómo un hecho de acoso escolar realmente llegó a afectar a mi familia, por lo que me hizo replantearme si tal vez debería dejarlo todo. Cuando Micaela pasó una situación de bullying, nosotros nos preocupamos mucho como familia y evaluamos si debía continuar o no con el proyecto. Pero cuando ingresó Lala y les contó la historia y lo que había ocurrido, inmediatamente recibió el apoyo psicológico y la gran ayuda de la comunidad, de la familia. Yo llegué a Lala justo 2 días después de este incidente y fue realmente algo que cambió mi vida, por el hecho de que llegué a conocer una comunidad de personas las cuales no solamente entendían por lo que estaba pasando, sino que también tenían esas mismas metas y esos mismos sueños que yo tenía, y que todos ellos me inspiraron a de que no parara. Me dijeron: Mica, tú puedes hacerlo, tú estás lista. Y esas palabras de motivación, las personas que estaban de mentores, los invitados y sobre todo cada uno de los Lala B-Campers del B-Camp número 17 fueron los que me inspiraron a continuar. Gracias a ellos puedo decir de que Mica Educa sigue hasta el día de hoy. Yo me sorprendo de ella, ¿no? Porque ella es desenvuelta, demasiado para la edad que tiene, es bastante, ¿no? Yo me sorprendo de la forma de que habla, de la forma de que participa, de la que lucha. Mi nieta es para mí todo, de verdad. Y agradezco a Lala por la oportunidad que le están dando para que ella pueda ingresar a la universidad. Mi mayor sueño es de que la comunidad Mica Educa pueda crecer muchísimo más. Por otro lado, me gustaría estudiar ciencias políticas, ya que quiero implementar normativas, leyes y políticas que de verdad beneficien al estudiante peruano, porque la educación no debe ser un privilegio, debe ser un derecho. Finalmente, quiero dejarles un mensaje a todos los jóvenes, de que sin importar qué tan difícil sea el camino, tú puedes llegar a cumplir tu meta. Porque recuerda de que nosotros los jóvenes somos aquellos encargados de construir aquel Perú que tanto soñamos y merecemos.